Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, con el tema 3, electrodinámica, campo eléctrico y magnético dependientes del tiempo. En el vídeo anterior estuvimos analizando, exponiendo, mejor dicho, los experimentos de Faraday y vimos que se producía una corriente inducida en cada uno de los tres experimentos. Tanto si el circuito se movía en el seno de un campo magnético uniforme, si acercábamos y alejábamos un imán de un circuito quieto, o si un circuito estaba en el seno de un campo magnético variable con el tiempo, dependiente de t. Descubrimos que aquello que hace que se produzca una corriente en un circuito es lo que se conoce como fuerza electromotriz. La pregunta con la que nos quedamos fue la de determinar la causa, que ahora mismo es desconocida y para Faraday era desconocida, de qué provoca la fuerza electromotriz en cada uno de los circuitos y que, por consecuencia, genere esa corriente. Es muy importante tener en cuenta que el resultado de los experimentos siempre era una corriente que se mantenía mientras el proceso tenía lugar. Luego no podemos olvidar de que todo esto de aquí ocurre en hay un proceso temporal. Todo tiene lugar en un proceso temporal. No podemos pensar en la causa y el efecto de estos tres procesos, causa-efecto, que a su vez es causa de este efecto, como si fueran cosas estáticas, sino que es todo dinámico. Porque en el momento en que esta causa desaparece, la causa desconocida desaparece la fuerza electromotriz y desaparece la corriente. Es fundamental. Es algo así como cuando estamos en un movimiento, aparece una fuerza neta distinta de cero y provoca una aceleración en el sistema. Si la fuerza desaparece, la aceleración desaparece. Pues algo así. Pues bien, vamos a intentar encontrar esta causa desconocida en cada uno de los tres experimentos. En el experimento 1, que vamos a ver que es muy diferente al experimento 2 y al experimento 3, el experimento 1 nos dice Faraday, bueno, si tenemos un conductor que es desplazado en el seno de un campo magnético, en el fondo lo que hay dentro del conductor son electrones, partículas cargadas, que al desplazar el circuito se están moviendo, adquieren una velocidad. De forma que podemos decir que las partículas en el interior del conductor tienen velocidad. Y cuando una partícula tiene velocidad dentro de un campo magnético, esa partícula sufre entonces una fuerza magnética. Esa fuerza magnética viene dada por la ley de Lorentz y esta va a ser la causa de la fuerza electromotriz. Si analizamos con la regla de la mano derecha la dirección y sentido de esta fuerza, vemos que para una carga positiva va hacia abajo, pero como la carga es negativa, se invierte y nos sale una fuerza magnética con esta dirección y sentido en los extremos de A y B. Luego se genera una corriente en el circuito en sentido horario. Por lo tanto, vemos que la fuerza magnética es la causa de la fuerza electromotriz y a su vez la fuerza electromotriz
provoca una corriente I que fluye a través del circuito. Podemos decir una corriente I, ¿vale? Digamos que Faraday llega a esta conclusión y vemos que en el experimento 1, ley de Lorentz, provoca, vamos a utilizar el concepto, causa la fe. Muy bien. Esta situación es muy diferente a la que nos vamos a encontrar en el experimento 2 y en el experimento 3. Completamente diferente. Fijémonos que en el experimento 2 lo que tenemos es un imán que se mueve adelante hacia atrás, ¿no? Se acerca y se aleja del circuito. Y en el experimento 3, un campo magnético que es variable con el tiempo. La clave está en ver que aquí hay un proceso temporal. Vemos que hay algo que está ocurriendo en el tiempo y que cuando eso cesa, automáticamente desaparece la corriente porque desaparece la fe. Es casi más fácil verlo en el experimento 3 que en el experimento 2. Porque si analizamos el experimento 3 vemos que únicamente lo que está cambiando es el valor del campo. Luego, Faraday, estos dos procesos, estos dos experimentos, el 2 y el 3, para Faraday son completamente nuevos. Son inexplicables desde el punto de vista de la magnetostática. ¿De acuerdo? Y para poder comprenderlos, tiene que tener una idea genial, una idea magnífica y totalmente innovadora. Y es la siguiente. Tanto en el experimento 2 como en el experimento 3, lo que está cambiando es el campo magnético, es el valor del campo magnético. Aquí es evidente, B depende de T, es variable con el tiempo. Y en el experimento 2, al acercarse y alejarse el imán, lo que tenemos es que el campo magnético, si nosotros pensamos en un punto, por ejemplo, este punto A, que está en el interior del circuito, ¿no? Cuando el imán se aproxima, el valor de campo en el punto A va a ser mayor que cuando el imán está lejos del circuito. Luego hay un campo magnético variable. Tanto en el experimento 2 como en el experimento 3, la clave está en el campo magnético variable. El problema con el que se encuentra Faraday es el siguiente, y por eso digo que va a tener que llegar a una idea innovadora. No hay carga en movimiento ni en el experimento 2 ni en el experimento 3. En el experimento 1, al desplazar el circuito, las partículas adquieren una velocidad y por lo tanto puedo explicar la aparición de la corriente porque hay una fuerza de origen magnético, la fuerza de Lorentz. Sin embargo, en el experimento 2 y en el experimento 3, aunque mi campo magnético es variable, algo que no puedo explicar desde la magnetostática, las partículas tienen velocidad cero, por lo tanto no sienten, es imposible que sientan la fuerza de Lorentz, porque la fuerza de Lorentz viene definida por una velocidad. Y aquí es donde aparece la magia, la idea genial de Faraday. Piensa Faraday. Bueno, las partículas cargadas no pueden sufrir no pueden interactuar con un campo magnético.
pero sí con un campo eléctrico. Y si la fuerza, esa causa desconocida en el experimento 2 y el experimento 3 que crea la FEM, es una fuerza eléctrica, que es creada por un campo eléctrico que ha sido creado por el campo magnético variable. Por lo tanto, la conclusión a la que llega Faraday es la siguiente. Los campos magnéticos variables crean un campo eléctrico variable. Esta es la gran contribución, la gran idea que tiene Faraday. Si yo tengo un campo magnético dependiente del tiempo, variable, puedo crear un campo eléctrico, variable. Ese campo eléctrico ya sí puede generar una fuerza eléctrica sobre las cargas que están quietas, pues los circuitos están inmóviles. Y dicha fuerza eléctrica sí puede ser la causa de la FEM que provoque la corriente. Este es el gran proceso causal que intuye Faraday que ocurre. Y en efecto, esto es lo que ocurre. Por lo tanto, vemos una de las caras que presenta el electromagnetismo cuando permitimos procesos temporales, procesos en los que el tiempo entre como variable. Esto es una auténtica maravilla, un gran salto adelante en la explicación de los fenómenos electromagnéticos. Porque ahora ya encontramos la primera conexión, aquello que iba buscando Faraday, convertir el magnetismo en electricidad. Encontramos la primera conexión, que no será la última, entre los campos eléctrico y magnético. Un campo magnético variable o los campos magnéticos variables crean un campo eléctrico variable, que me da la explicación del experimento 2 y el experimento 3. ¿De acuerdo? No así el del experimento 1, que vemos que la explicación la causa es una fuerza magnética. La pregunta está ahora en poder explicar, poder transmitir y desarrollar matemáticamente este fenómeno, esta conclusión. Y para ello, Faraday recurre a una magnitud que ya hemos visto en otras ocasiones, que es muy útil en el estudio de los campos, y no es otra que el flujo magnético. Vamos a estudiar ahora la inducción electromagnética, es decir, cómo inducir campos eléctricos variables a partir de campos magnéticos variables, y vamos a descubrir que el estudio de esa inducción, como bien descubrió Faraday, es todo una cuestión de flujo. Recordemos que el flujo mide la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. El flujo lo representamos normalmente con la letra griega phi, y en general pues es el campo A por el diferencial de S y la superficie. Nosotros tenemos aquí nuestra superficie,
nuestra superficie S, y el campo A pues atraviesa dicha superficie. ¿Vale? Esta sería la definición de flujo de un campo vectorial. Para el caso del campo magnético, vamos a ver que es clave para poder entender la inducción. Porque al final, cuando el imán, por ejemplo, si nos vamos al experimento 2, cuando el imán se acerca, el campo magnético del imán lo que está haciendo es aumentar el número de líneas de campo que atraviesan la superficie que encierra el circuito. Y cuando el imán se aleja, las líneas de campo que atraviesan la superficie disminuyen. Lo mismo sucede en el experimento 3. El campo B es variable con el tiempo. Como las líneas de campo, la cercanía de las líneas de campo, cuanto más intenso sea el campo, más cerca están las líneas, más líneas de campo hay. Si el campo magnético aumenta en el tiempo, aumenta el número de líneas de campo que atraviesan la superficie. Si el B cambia, disminuye el número de líneas de campo que atraviesan la superficie que encierra el circuito. Incluso en el experimento 1 se cumple también el estudio, la variación en base al estudio del flujo, porque a medida que el circuito se mueve hacia afuera, la superficie del circuito que está sometida o que permite que las líneas de campo magnético atraviesen va disminuyendo en el tiempo. Luego al principio el circuito entero está dentro del campo magnético, todas las líneas de campo posibles están atravesando la superficie y a medida que sale, pues cada vez la superficie es menor, luego entran menos líneas de campo. Así, con el estudio del flujo, puedo ver cómo va variando ese campo magnético a lo largo del tiempo. Puedo computar ese campo magnético variable. Y de ese campo magnético variable a alcanzar la fuerza electromotriz que me induce la corriente. ¿De acuerdo? En el caso del campo magnético, B de t, tenemos que el flujo muchas veces se pone Fm de flujo magnético si queremos, es también la integral en la superficie dada B por diferencial de S. ¿De acuerdo? Y vamos a poner un ejemplo, un circuito pequeño, y vemos cómo nuestro imán, las líneas de campo, pues atraviesan el área comprendida, la superficie comprendida por el conductor del circuito, por el cable. Bien, el flujo se mide en Weber, ¿vale? WB, que es lo mismo que el Tesla por metro al cuadrado. El campo magnético se mide en Tesla multiplicado por el diferencial de superficie. La superficie son en metros cuadrados, pues Tesla por metro al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos llegado a un punto en el que podemos estudiar mediante el flujo, contando el número de líneas de campo que atraviesan la superficie, la variación del campo magnético. Pero claro, el flujo, si yo calculo el flujo, estoy calculando el flujo desde un punto de vista estático. En un momento dado,
Por ejemplo, cuando el imán está a la distancia que está en el dibujo del circuito, puedo calcular el flujo. Atravesarán un número de líneas de campo, pero únicamente calculando el flujo yo no puedo ver cómo varía el número de líneas de campo a lo largo del tiempo. Y recordemos que esto es un proceso temporal. Luego necesito introducir una variación. Para poder estudiar el proceso dinámicamente, tengo que introducir la variación de flujo. Así puedo ver cómo en el tiempo el imán se acerca y se aleja, cómo el campo magnético va variando, cómo me voy saliendo del circuito dentro del seno del campo. Voy viendo a lo largo del tiempo cómo van variando el número de líneas de campo. Entonces puedo estudiar la variación de flujo magnético a lo largo del tiempo. Lo que pasa que esto es en un incremento finito, es decir, el flujo magnético, lo que sería flujo magnético final menos flujo magnético inicial, partido T final menos T inicial. Este proceso al final es como una tasa de variación media, un estudio en incrementos finitos, pero esto no me da el proceso instante a instante. Y como tantísimas veces no hemos encontrado a lo largo del curso, a mí lo que me interesa es introducir el concepto de derivada y estudiar la derivada del flujo con respecto del tiempo, lo que es lo mismo, la derivada con respecto del tiempo de la integral de b por diferencial de s. Es decir, de cómo a lo largo del tiempo cambian el número de líneas de campo que atraviesan la superficie encerrada del circuito. Ese es el estudio que tenemos que hacer para encontrar la corriente inducida. Y evidentemente este desarrollo es el que lleva a cabo Faraday. Fijaos que de manera más brillante es capaz de computar matemáticamente el estudio de la variación del campo magnético a través del flujo. Y esta expresión se conecta directamente con la fuerza electromotriz. Es lo que se conoce como ley de Faraday. Claro, si al final hemos dicho que el campo magnético variable es el que acaba causando la FEM, aunque entre medias hay un campo eléctrico variable que Faraday ha supuesto y que luego se descubre que evidentemente es cierto, es lógico pensar que la variación de flujo magnético es la que me provoca la fuerza electromotriz. Ese es el salto conceptual. Y eso es lo que se conoce como ley de Faraday. Entonces, podemos enunciar la ley de Faraday del siguiente modo. La fuerza electromotriz o FEM que da lugar a la corriente eléctrica inducida en un circuito es igual a la variación o rapidez con la que varía el flujo magnético
a través de la superficie que encierra el mismo. La FEN inducida, fuerza electromotriz inducida, su índice inducido no hace falta ponerlo, va a ser igual a menos la derivada de flujo magnético con respecto al tiempo, lo que es lo mismo, menos la derivada temporal de B por diferencial de S. Aquí encontramos por fin la solución a los experimentos de Faraday para explicar cómo puede ser que surja una corriente. Fijaos que aquí aparece también un signo menos, que ahora le daremos explicación, porque no es gratuito. Esta fuerza electromotriz se mide en Weber por segundo, ¿vale? Pues es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Si el flujo se mide en Webers, pues el partido por el tiempo, pues Weber por segundo, ¿vale? Aunque esto también es equivalente al voltio, ¿vale? Se puede demostrar que Weber partido por segundo es lo mismo que voltio. Luego, independientemente, se pueden emplear las dos unidades. Por lo tanto, vemos todo el desarrollo causal y es muy interesante analizar esta ecuación porque es un buen ejemplo de los pocos que nos encontramos a lo largo del curso que nos permite descubrir que las ecuaciones o las expresiones físicas no son meras fórmulas que uno puede plantar en un problema o en una cuestión y ya está, y quedarse tan a gusto. No porque uno sepa usarlas, entiende verdaderamente lo que está escondido en la fórmula. Por eso pido que hay que dejarse atravesar, hay que pararse a analizarla para comprenderla. En este caso vemos que en una simple expresión en la que tenemos dos magnitudes, fuerza electromotriz y flujo magnético, están encerradas un montón de magnitudes conectadas causalmente. Las hemos visto aquí. Desde el campo magnético variable hasta la FEM, que al final me induce la corriente, tenemos todas estas expresiones. Pero es que es más. Además, estas expresiones están conectadas causalmente en un proceso temporal, que no se nos olvide. Que si nosotros hiciéramos imágenes, sacáramos fotografías del proceso en cualquiera de los tres experimentos de Faraday, no aparecería la corriente. La corriente solamente está ahí cuando el proceso tiene lugar. Y eso es fundamental que no se nos olvide. Lo que nos demuestra el dinamismo de la naturaleza y cómo el estudio estático de las cosas, que era lo que ocurría o acontecía en el electromagnetismo a principios del siglo XIX, el querer estudiar la electricidad o el magnetismo de manera estática, nos conducía a unos resultados parciales, a una imagen incompleta de lo que verdaderamente es el electromagnetismo, que son campos eléctricos y magnéticos interconectados, interrelacionados. Hemos visto la primera relación, campos magnéticos variables producen campos eléctricos variables. Veremos otras posteriormente. Vamos a dar una explicación de este signo menos, que es una ley en sí misma, porque por eso vamos a hacer un apartado nuevo, y es lo que se conoce como ley de Lenz, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe el signo de la ley de Faraday? Pues la respuesta la da
la ley de Lenz. Vamos a redactarla y ahora después podemos ejemplos para explicarla. Pues bien, la cuestión está en que una vez que sabemos quién produce la corriente inducida, la pregunta ahora es explicar cuál va a ser el sentido de la corriente. Fijaos que en el experimento 1 hemos sido capaces de dar el sentido de la corriente a partir de la regla de la mano derecha, pero ni en el experimento 2 ni en el experimento 3 hemos dado respuesta a eso. Esa respuesta nos la va a dar la ley de Lenz, porque la ley de Lenz nos dice que el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético creado por dicha corriente tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la ha originado. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice la ley de Lenz. Como nos dice que tiende a oponerse, ahí aparece el sentido del signo menos. Y vamos a ver un ejemplo muy claro. Imaginemos, de nuevo, un circuito por ejemplo, así. Y ahora me aproximo con un imán por ejemplo pongo norte y sur y me desplazo de izquierda a derecha hacia el circuito. Evidentemente, a medida que pasa el tiempo, está claro que el número de líneas de campo que atraviesan la superficie encerrada por el circuito crece. Eso es evidente porque el campo magnético se hace más intenso, está más cerca el imán del conductor del circuito. Pues la corriente inducida va a tener un sentido tal que se oponga a ese aumento de flujo. A medida que el imán se aproxima al circuito, podemos decir que la variación de flujo magnético es mayor que cero, o que la derivada del flujo con respecto al tiempo es mayor que cero. Aumenta, el flujo aumenta. Entonces, el campo magnético creado por la corriente inducida se opone a ese aumento. ¿Hacia dónde apunta el campo magnético creado por el imán? Pues digamos que tiene, en condiciones normales sería más o menos así, ¿no? Porque recordemos que las líneas de campo magnético pues son líneas cerradas en un imán, pues más o menos tienen
esta dirección y sentido. Son como pequeñas elipses. Pero podemos suponer, en el caso que trabajamos y en los problemas, que más o menos pues las líneas estamos cerca y podemos suponer líneas rectas, por comodidad, ¿vale? Entonces vamos a suponer que estas son las líneas campo magnético B, que este es variable. Pues el campo magnético inducido, que lo vamos a poner de color rojo, por ejemplo, si el campo magnético variable va hacia adentro, el campo magnético inducido tiene que oponerse a ese aumento de líneas de campo, y eso lo hace yendo en sentido contrario. Y siempre hay que entenderlo así. Vamos a cambiar aquí el color de B para que quede claro que este B rojo es el creado por la corriente inducida. Y por la regla de la mano derecha sabemos el sentido de la corriente en el circuito si conocemos el sentido del campo creado por esa corriente, porque recordamos que las corrientes crean campos magnéticos. Aplicando la regla de la mano derecha se puede comprobar que el sentido de la corriente es tal que así. Corriente inducida. ¿Para qué? Dentro, en la zona de dentro de la superficie, el campo magnético creado por la corriente tenga el sentido contrario al campo magnético. Si el sentido del campo inducido, el campo creado por la corriente inducida, es contrario al campo magnético que crea la corriente, se está oponiendo a la variación de flujo. Pongamos otro ejemplo, ya utilizando, por ejemplo, para tener otro ejemplo y compararlo, imaginamos un circuito y el campo magnético, suponemos, por ejemplo, un campo magnético variable que es saliente. Aquí está B de T. Entonces, como un campo magnético variable, la derivada con respecto del flujo, con respecto al tiempo, va a ser distinta de cero, luego va a haber fuerza electromotriz. Como B es de T, entonces la derivada del flujo con respecto al tiempo es distinto de cero, entonces hay FEM. Siempre que haya una derivada de flujo, la derivada de flujo sea distinta de cero, vamos a tener una fuerza electromotriz. Por lo tanto, se genera una corriente inducida. ¿Cómo me opongo al campo magnético que crea la corriente? Pues evidentemente con un campo magnético en sentido contrario. De nuevo, tendríamos una situación así, y para que eso ocurra, la corriente tiene que circular en sentido horario. Y esto es lo que nos dice la ley de Lenz. ¿Vale? Ya es cuestión de ir poniéndose ejemplos para poder practicar. Pero vamos, en todas las circunstancias se opone. Es muy importante darse cuenta de que este signo menos el signo menos de esta ley es un signo, digamos, físico. No es fruto
de una convención. Recordemos, por ejemplo, que hemos supuesto muchas veces signos negativos en algunas situaciones porque convencionalmente o por tradición nos interesa que salga un signo menos para que así a la hora de interpretar tal cosa, por ejemplo en el caso del trabajo, ejemplo típico de convención es el teorema del potencial, que aparece con un signo menos para que el trabajo realizado por el campo nos salga positivo, ¿vale? Entonces tradicionalmente ese signo menos es por convención. Sin embargo, el signo de la ley de Lenz no, es un signo con un carácter físico, es un signo físico, digamos. La propia naturaleza de los fenómenos, de los experimentos, nos obliga a suponer que la expresión de la ley de Faraday requiere de un signo. Eso es muy importante. En muchas preguntas de selectividad te preguntan por el signo de la ley de Lenz, hay que explicarlo, por eso es importante notar esto. Entonces es interesante decir esto, porque queda muy bien para compararlo con otras expresiones, como por ejemplo el teorema del potencial, de la energía potencial, para comparar los signos que aparecen en las distintas expresiones físicas. Y para terminar, vamos a analizar algo muy importante y que muchas veces olvidamos cuando estudiamos la ley de Faraday, y es el hecho de la fuerza electromotriz y la relatividad del movimiento. Además, he añadido aquí una coletilla, la idea genial de Einstein, porque esto que vamos a tratar ahora aquí conecta con la relatividad especial. Es más, el propio Einstein, a partir de la ley de Faraday, se da cuenta del principio de relatividad que lo conduce hacia su famosa teoría de la relatividad especial, con la que revoluciona el campo de la física a principios del siglo XX, en 1905. ¿De acuerdo? En concreto aparece en la introducción de su artículo famoso, que la relatividad especial comenta precisamente esto que nosotros vamos a hablar ahora aquí. Bien, veamos la ley de Faraday. Digamos, la ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz depende de la variación del flujo magnético, es decir, de la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, yo necesito estudiar en cada uno de los experimentos o en cada uno de los procesos cómo se produce esta variación de flujo. Pues bien, si nos vamos a los experimentos, si cogemos por ejemplo el experimento 2, vemos lo siguiente. Nosotros hemos supuesto que es Faraday, perdón, que lo que supuso Faraday, y es que el imán es el que se mueve de izquierda a derecha para acercarse o retirarse del circuito. Pero para ver la variación de flujo, no solamente se puede ver viendo la variación del imán, sino que si el circuito se mueve, se acerca y se aleja del imán, va a haber una variación de flujo y por lo tanto va a haber también una fuerza electromotriz. Por lo tanto tenemos dos perspectivas del experimento. La primera, el imán se acerca y se aleja, y una segunda perspectiva que es el circuito se acerca
y se aleja del imán. En ambos casos, la derivada del flujo con respecto al tiempo es distinto de cero y por tanto hay FEM, fuerza electromotriz, y por lo tanto corriente inducida. Por lo tanto, aquí, ¿cuál de las dos perspectivas es la correcta? Para nosotros, y aquí es donde está la dificultad de comprender esto, de caer en la cuenta de esto y a veces no pasamos de ello como si no tuviera importancia. El circuito, cuando el imán se acerca al circuito o el circuito se acerca al imán, nosotros lo vemos como dos perspectivas completamente idénticas. Pues claro, ¿qué más da, no? Es relativo al movimiento, o el imán se acerca al circuito, el circuito se acerca al imán, son como dos versiones de lo mismo. Como si dos personas están a una cierta distancia, pues ¿qué más da? Que uno se acerque, que Pepe se acerque a Juan o que Juan se acerque a Pepe. Al final van a estar juntos o más separados, o en realidad es lo mismo. Pero esa visión es una visión propia de alguien que conoce ya la relatividad del movimiento. Es decir, que uno sabe que el movimiento depende del observador. Sin embargo, la clave de esto, y aquí es donde Einstein se dio cuenta, las dos, o mejor dicho, cada perspectiva tiene una explicación física diferente. Diferente a priori. La primera perspectiva, el imán se acerca al circuito, tenemos un campo magnético variable que atraviesa el circuito. Entonces tendremos un campo eléctrico variable, que entonces habrá una fuerza eléctrica variable, que entonces provocará la FEM, que inducirá la corriente. Justo lo que hemos visto en el experimento 2 y en el experimento 3 antes. Sin embargo, ¿de qué es? Donde Einstein presta atención, en la perspectiva 2 no hay B variable. No hay campo magnético variable. Lo que tenemos es la fuerza de Lorentz quien provoca la FEM. La perspectiva 2 es el experimento 1. Se explica según el experimento 1. Y esto es un error que solemos caer. Pensar en la ley de Faraday en cualquiera de los tres experimentos. Como en los tres experimentos en el fondo hay una variación de flujo
porque lo puedes estudiar desde una variación de flujo, la fuerza electromotriz al final se genera por una variación de flujo. Pero la ley de Faraday no nace de ahí. La ley de Faraday nace del experimento 2 y del experimento 3, a partir de un campo magnético variable, que es el que crea un campo eléctrico variable. Pero es que en el experimento 1 no hay ningún campo magnético variable. Lo que hay es una fuerza magnética porque las partículas tienen velocidad. Al desplazar el circuito, las partículas tienen velocidad y sufren una fuerza magnética que provoca la FEM. Y con ella la corriente inducida. Por lo tanto, aunque a priori uno piensa que son dos fenómenos iguales, que más da que el circuito se aleje a que el imán se acerque o lo que sea, da lo mismo, en el fondo no dan lo mismo. Tienen una explicación física totalmente diferente. No es lo mismo hablar de un campo magnético variable que produce un campo eléctrico variable cuya fuerza eléctrica es la que genera la FEM, a decir que es una fuerza magnética la que crea la fuerza electromotriz. Son cosas muy dispares. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿De esto no se dio cuenta Faraday? ¿De esto se dio cuenta solamente Einstein? Pues Faraday claro que se dio cuenta. Faraday se percató de esta problemática. Pero, ¿sabéis? No le dio más importancia. Concluyó que era mera coincidencia. Para él, estas dos causas diferentes que provocan el mismo efecto eran mera coincidencia. Y el motivo es que él creía en un espacio-tiempo absoluto, al estilo de Newton. Sin embargo, nosotros ya tenemos una conciencia modificada. Estamos ya en el siglo XXI. Tenemos esa idea de una versión, una visión relativa al observador, que es lo que defiende el principio de relatividad de Galileo y evidentemente de Einstein. Fue Einstein llamó la atención de que dos causas diferentes producen el mismo efecto. Es decir, experimento 2 y experimento 3, B variable, y experimento 1, fuerza de Lorentz. Ambas generan una FEM que induce una corriente. Pues bien, cuando profundicemos en el aspecto de la relatividad especial, hablaremos más de este experimento y podremos dar una explicación con el principio de relatividad de por qué parece algo sumamente extraño, porque que dos causas diferentes produzcan el mismo efecto, la explicación física es que evidentemente el movimiento depende del observador y que
observadores distintos pueden observar fenómenos diferentes. Lo que pasa es que el principio de relatividad encierra que la física, al final, en último término, tiene que ser independiente del observador. Luego, aunque a priori varios observadores puedan explicar o puedan ver fenómenos distintos, en el fondo todo cobra sentido, o son visiones o perspectivas complementarias de un fenómeno. Lo que no va a ser posible en la física, tal y como la entendemos, es que porque yo esté desde un sistema de referencia y otro observador esté desde otro, podamos explicar un mismo experimento de formas totalmente distintas. Los experimentos ocurren diferentes. Eso no va a suceder. Ahora, eso sí pueden verse perspectivas complementarias, digamos. De ahí que dos causas distintas generen un mismo efecto. Para nosotros, evidentemente, toda la parte de la relatividad no nos interesa todavía, pero sí es importante quedarnos con lo siguiente. Solamente cuando nos encontremos en los casos del experimento 2 o el experimento 3, es decir, un imán o algún campos magnéticos variables, hablaremos de ley de Faraday. Sin embargo, el experimento tipo 1, que también genera una corriente inducida, esto no es la ley de Faraday. ¿Vale? Los tres experimentos se pueden resolver con la expresión esta. Pero no siempre, o digámoslo más claramente, pero solamente en los casos 2 y 3 se llama ley de Faraday. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que se nos quede claro. Luego, esta expresión que estoy dibujando en rojo, que estamos en el caso de campos magnéticos variables, entonces es correcto llamar a esta expresión ley de Faraday. Que no estamos en el caso de campos magnéticos variables, ¿cómo se explica el experimento 1 vía la fuerza de Lorentz? Pues entonces, aunque la fórmula a utilizar es la misma, porque a través del flujo magnético se puede también resolver, a esto se le va a llamar fuerza electromotriz de movimiento, ¿vale? Comúnmente se le llama fuerza electromotriz de movimiento, ¿de acuerdo? Y como digo, el motivo es porque tenemos causas distintas. Aunque el fenómeno parezca equivalente, y lo es, ya veremos cuando veamos en la relatividad especial, veremos que el fenómeno es el mismo, las causas son distintas porque dependen del observador. De ahí que tengamos la versión azul del experimento 1 y la versión roja de los experimentos 2 y 3. Por eso es un error, no es un error muy grave, pero es un error llamar ley de Faraday a algo que no es la ley de Faraday. Por ello, insistimos, hicimos aquí una división clara de que la explicación de una cosa del experimento 1 y de otros dos son distintas.
Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos hecho ya un análisis completo de los 3 experimentos y hemos encontrado la ley de Faraday, que nos explica el 2 y el 3, y la Fen de movimiento, que es la misma fórmula, aunque tiene una causa distinta, para explicar el experimento 1. En las próximas clases analizaremos problemas de manera general cada experimento para ver cómo se resuelve si nos lo encontramos